San José, siempre por encargo de Nissan. Nissan Innovation Direct Sites es el orgulloso patrocinador de la Liga de Campeones de Europa. Le damos las gracias a Javier por esta introducción respecto a Jefferson Soteldo, quien está cifrando entonces las expectativas de la gente de Universidad de Chile. Vamos ahora a la Católica con Beñat San José, y a quien conocimos en Antofagasta, pero que me parece que el modelo que va a aplicar en Católica debería tener más que ver con lo que hizo en Bolívar, que es más equipo grande que Antofagasta en el escenario chileno. Para ponernos en contexto un poco, Beñat San José desarrolla su carrera deportiva, ¿cierto?, en las divisiones menores de Real Sociedad. Pasa desde ahí, ¿cierto?, a un proyecto deportivo en los Emiratos Árabes, primero un equipo de primera división, en el Al Ittihad, en donde está actualmente, ¿cierto?, nuestro colega el Coto Sierra, ¿cierto?, con el cuerpo técnico chileno, y que también le ha ido muy bien allá. Un saludo para él también y para todo su cuerpo técnico. Y de ahí pasa un Al Ettifaq, en donde un equipo de segunda división. Desde ahí no le va tan bien, viendo un poco los números, tenemos poco análisis en relación a esos equipos, y de ahí llega con un proyecto deportivo Antofagasta en una apuesta, ¿cierto?, un poco que fue el inicio de los entrenadores jóvenes que llegaban de diferentes nacionalidades a desarrollarse sobre todo en ese equipo, Nico, porque Antofagasta tiene una historia desde ahí con entrenadores que son muy jóvenes y que algunos le han dado muchos resultados. Vimos a un Beñat San José el cual te proponía un modelo de juego no ofensivo, sino que tenía que ver con la organización de los cuatro momentos, pero sobre todo era un equipo siempre que estaba bien parado defensivamente. Y desde esa función defensiva, desde armar ciertos equipos con línea de cuatro generalmente, con dos volantes defensivos o uno mixto, desde esa función él te hacía daño después con ataques que tenían que ver no con la posesión del balón, sino que con ataques más directos, por lo menos lo que vimos en Antofagasta, con contraataques, con salidas rápidas, y un poco ese paso de la función defensiva a la ofensiva con transiciones que eran un poco más rápidas, más veloces, que le dieron algún tipo de dividendo después en Antofagasta. Si bien creo que no terminó tan mal, y desde ahí parte al Bolívar, en Bolivia, en donde lo gana todo. Sí, es de esos técnicos que de alguna manera adormece y te mete ahí la puñalada. Claro. Es de esos equipos. Vemos esta escena del Bolívar. Esto fue el torneo pasado, cuando se enfrentaron al equipo de Jorge Wilstermann. Iban perdiendo por 1-0 y vemos una larguísima posesión, quiero decir, de la gente del Bolívar, que pilla en definitiva con esa libertad a Gastón Cirino, ex jugador de San Luis de Quillota, para anotar el empate parcial. Un poco de baile también, siempre necesario, sobre todo en estas fechas. Habla un poquito de eso, ¿eh? Es un equipo que sobre todo entre la línea de mitad de cancha y la línea del área agrupa a mucha gente, claro, y empieza a dominar casi como baby fútbol. Lo que pasa, Nico, que estamos hablando del Bolívar, el equipo más grande, ¿cierto?, en los últimos años de la Liga Boliviana. Se llevó jugadores para poder, ¿cierto?, armar, ¿cierto?, un buen plantel y poder llegar a altas instancias y avanzar sobre todo lo que era la Copa Libertadores, y cumpliendo, salió bicampeón, si mal no recuerdo, San José. Y desde ahí, ¿cierto?, él podía. Aquí vemos cómo hay una adaptación del modelo de juego. Si bien en Antofagasta jugado de una manera, con un mayor repliegue, ya en el Bolívar él juega, mira acá tiene elementos que son en referencia a la presión, si bien no hay una intensidad máxima, pero sí hay un muy buen orden. Los jugadores se van emparejando en relación al campo rival cuando no tiene el balón, y después lo que tú dices, adormece el juego en relación al ataque más construido, y de ahí va esperando algunos espacios. Los equipos quizás en Bolivia tampoco tienen las características y la capacidad individual de poder marcar esas diferencias, y a este nivel, ¿cierto?, el Bolívar un poco, como tú bien marcaste, adormece, y al mismo tiempo, imagínate, tantos errores defensivos, para ese tipo de jugadores se le hace un poquito más fácil también definir ciertas situaciones. Pero entonces, es una jugada que tiene una especie de señuelo, porque es construida por el sector derecho y termina con algún tipo de fortuna, pero definiéndose por el sector izquierdo. Lo que habla también de la cantidad de gente que se agrupa en la zona ofensiva para sacar la ganancia de esto, digamos. Ahí lo vemos absolutamente solo a Cirino anotando el 2-1. Nunca un equipo, Nico, es comparable con otro. Nosotros no podemos plasmar de la misma función 100 etapas o en equipos más equilibrados, pero no podemos comparar a lo que es el Bolívar con la Universidad Católica, porque las características que tienen sus jugadores también son distintas. Si bien se tiene que acercar la construcción de esos juegos, se tiene que acercar un poco a la adaptación que haga Beñat San José, que va a ser parecido acá, sí, pero no podemos pensar que va a ser lo mismo que fue en Antofagasta.
siempre le puede ayudar muchísimo que Católica tiene ese rol, o sea, Católica tiene que agrupar gente, Católica tiene que jugar, ¿cierto?, en esa construcción del juego. Hay que ir a buscar. Claro, tiene que ir a buscar los equipos, es uno de los equipos más grandes también del país y a eso se puede comparar así con Bolívar. Así que esa es la óptica, lo que vemos entonces de Beñat San José, a quien le deseamos mucha fortuna porque oiga, si le va bien a la Católica, le va bien al torneo. En general, claro. Ojalá la mayor cantidad de protagonistas en este torneo largo, ojalá que no se arranque ni uno, porque nosotros que somos más viejitos nos acompañamos, nos acordamos de algunos torneos largos que estaban definidos 4 fechas antes, sí. Y realmente no era sencillo. Entonces eso es lo que nos aporta Beñat San José. Antes de terminar y por supuesto como siempre dándole las gracias a Nissan Innovación.